Ahora sí, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta, yo le llamo revisión de mercado, porque básicamente lo que hacemos es buscar los instrumentos que ya están en lugares operables o cercanos a lugares operables. Por ende, son instrumentos a los que yo le doy seguimiento durante la semana. Les explico rápidamente cómo yo lo manejo. Yo me enfoco más de momento, entre intradiario y swing, son mis dos, digamos que enfoques actuales. Entonces yo lo manejo del siguiente modo. ¿Sí? Como mis operaciones no son precisamente a veces de un solo día, pueden durar más de un día, 2 días, 3 días, 4 días, incluso la semana. Bien, entonces yo lo manejo del siguiente modo. Sabemos que en gráficos de 4 horas H1, pues no hay ciclos cada semana, no hay ciclos todos los días. En el H1 posiblemente puede haber ciclos cada una semana, cada 2 semanas, depende de qué tipo de ciclo sea. En el H4 puede haber ciclos, no sé, cada mes, por ejemplo. Entonces quiere decir que muy probablemente no vaya a haber operaciones en un mismo instrumento todos los días, hablando en H1 y H4, y eso es la verdad. ¿Sí? Entonces, la estrategia que yo implemento es, durante el fin de semana, me pongo a analizar los instrumentos que yo tengo en mi lista, aquí están mis instrumentos, y al analizar los instrumentos, pues detecto cuáles son más cercanos o cuáles ya están en niveles, pues prácticamente operables. Entonces, básicamente lo que hago es darle seguimiento durante la semana a esos instrumentos, o sea que les doy prioridad a esos instrumentos, ¿ya? Lo que no lo recomiendo hacer este tipo de estrategia o este tipo de implementación, porque eso es, digamos que una cierta forma de cómo implementar el tener muchos instrumentos, porque las personas que se enfocan, pues digamos que en todos los instrumentos, empiezan a mirar todos, pues al final del día casi no opera nada, porque se les está yendo las operaciones, o entran tarde, o se desesperan al entrar, porque no tienen, digamos que ese enfoque en seguir unos cuantos instrumentos. Listo, entonces algo que yo implemento. Una persona que es más intradiaria, digamos que de M15 o scalper de M1 o M5, pues ahí y lo que yo recomiendo son enfocarse en unos cuantos instrumentos, debido a que ya se hacen ciclos de manera más constante. Ya dicho esto, vamos a empezar con... De hecho, tengo 6 instrumentos que me han parecido pues, bastante interesantes, como por ejemplo, este es el primero. Aquí detectamos un cambio tendencial. Sí, tenemos lo que yo denomino método convencional, que lo he explicado en un video gratuitamente en el YouTube. El tipo de cambio tendencial a través del método convencional. ¿Sí? Tengo explicado ese, aquí vemos que tenemos un cambio tendencial, vemos aquí movimiento, movimiento, movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el mercado? Está contrayendo y simplemente implementamos lo que es pues nuestras herramientas, en este caso la herramienta y la generación de confluencia de la herramienta, pues detectamos este nivel. Entonces, más o menos en este nivel, que es cuestión de pues, horas, podría ser, o incluso un día, pues, se estaría acercando a dicho nivel. Y también hay que ver que otros factores externos no vayan a influenciar en esto, ¿no? ¿Qué puede influenciar en el australiano? Hay una noticia del miércoles, hoy estamos día lunes, una noticia del día miércoles. El día miércoles hay noticia del australiano por la noche. Sí, hay noticia por la noche del australiano, así que a las 8:30 pm, hora México, estamos hablando de GMT5, horario México actual. Entonces, esa noticia en particular del australiano sí va a afectar a lo que es el mercado, sobre todo a los instrumentos con australiano. Así que en su momento, si el instrumento aún no llega o está por llegar, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? De que llega, no sé, a rato y entramos y luego empieza a subir. Luego, mañana, por decirlo así, se mantiene estático. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Y durante la noticia, o sea, que ya se acerca la noticia, vamos a poner, lo que yo recomendaría, si uno entra y todavía falta, no sé, un día para la noticia, lo que podría hacer es mover a break-even la persona o simplemente pues tomar el beneficio que ya está dando el instrumento. ¿Por qué? Porque esta noticia sí va a presentar volatilidad, y el decir que va a subir o va a bajar es meramente azar. ¿Sí? Eso
Esa es la verdad. O sea, muchos se pueden decir que no es cierto, pero esa es la verdad. Listo. Entonces ya tengo ese instrumento del australiano. Se, se me hace bastante interesante porque además tiene correlación con su hermano neozelandés dólar. De hecho, esos dos los tengo pues, un tanto similares, porque si checamos incluso lo que es la correlación, usando la herramienta, vemos que esos dos siempre han mantenido una buena correlación. De hecho, desde hace meses, pues los vengo siguiendo a esos dos. Y de hecho, en conjunto, casi los vengo pues operando, porque siempre han mantenido esa correlación. Actualmente no he revisado si la tienen, pero pues me parece que sí, o sea, tiene una estructura bastante similar, así que vamos a observar qué dice la herramienta del MATAF. Tenemos aquí el australiano dólar y el neozelandés dólar. Revisamos en el H1, excelente correlación, en el H4, estupenda correlación, y en el diario, estupenda correlación. ¿Ya ven? Aquí todo está fluido, o sea, casi son idénticos el neozelandés y el australiano, salvo algunos pequeños movimientos. Básicamente esperamos lo mismo. De hecho, la distancia es un poco similar a lo que estábamos viendo con el australiano dólar. O sea, que la estructura es ligeramente un poco diferente. Es un poco diferente la estructura, pero la distancia es básicamente la misma y la referencia igual la misma. Es nivel de Fibonacci más cuello en este caso, y en el otro es nivel de Fibonacci más cuello, aunque la estructura de ese es un tanto diferente, pero el principio es el mismo. Ya ven, por eso les digo que se están como que similares. Entonces hablar del australiano dólar sería como que hablar del neozelandés con el dólar. Y entonces este igual se encuentra bastante cerca, escenario interesante, método convencional. Estamos en fase de contracción, esto es una expansión, esto es una contracción, nivel apoyado. Entonces quiere decir que aquí es una zona probable de compra para continuar con su tendencia, y eso es cuestión de, como les digo, puede ser de horas o uno que otro día, pero debe estar dentro del rango de esta semana. Bien, entonces aquí está este, se me hizo bastante interesante. Aquí tenemos el libra dólar, igual sigue un tanto similar, un poco similar. No tiene tanta correlación como el australiano y dólar, o sea, no tiene tanta correlación con los instrumentos dólar, la libra dólar. Y bueno, en este, en este de aquí, yo tengo este nivel, ¿sí? Tengo este nivel, de hecho, este lo tengo trazado en gráfico TF mayor. Parece que sale del. A ver, déjame recordar. Ah, ya me acordé. Ya recordé. Ya, este de aquí. Vamos a ir en semanal. Listo, ya me acordé. Este salió de un nivel de Fibonacci. Aquí tengo tirado un Fibo en el mensual. Más o menos aquí. Uy, pues, aquí está, aquí está. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Bajamos al diario. Fíjense que hay nivel ahí, hay un buen nivel. Ya ven, más o menos por aquí está. Confluye perfectamente con este. Entonces, este parece ser un gran hombro, cabeza, hombro, pero básicamente va a tender a subir. O sea, básicamente está empezando lo que es un ciclo alcista, va a tender a subir. Sí, entonces quiere decir que si va a tender a subir en nivel macro, pues en TF menores, pues lo que conviene es buscar escenarios de compra, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo buscamos un escenario de compra? Aplicando lo que es simplemente los principios. En este caso es análisis de mercado más niveles apoyados. Entonces, si ya sé que la probabilidad es alcista, pues tengo que buscar un nivel de compra. ¿Sí? Entonces, el nivel de compra que ya encontré es este de aquí, que tiene muy buena confluencia. Es muy probable que pueda llegar igual durante esta semana. Otro que tiene cierta correlación con el libra dólar. De hecho, aquí lo podemos comparar nuevamente utilizando la herramienta, a ver si tiene buena correlación con el libra dólar. Me parece que sí la tiene, pero no es tanto como la del australiano y la del neozelandés. Sin embargo, sí tienen cierta correlación. Ahorita vamos a observar.
euro con yen y libra con dólar. A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar qué data nos fue arrojando. Tenemos el H1, tiene pues, pésima correlación, H4, pésima correlación y diario. Bueno, el diario sí tiene buena correlación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta data? Esta data nos está diciendo, bien, a largo plazo voy a ir en dirección similar, pero a corto plazo no. Es básicamente lo que nos está diciendo. O sea que hablando de movimientos macro, como ya hemos visto diario, todo eso, en direcciones macro es un poco similar, es bastante similar. Obviamente la correlación es negativa. Si uno sube, el otro baja, porque es correlación opuesta. Aquí está la libra en el segundo, aquí está la libra al principio, es correlación opuesta. Aquí tiene muy buena correlación inversa, y es muy alta, entonces a largo plazo mantienen las direcciones, pero a corto plazo no. Eso quiere decir que un nivel de entrada no va a ser digamos que en el mismo sitio. Es decir, que si hoy compro libra dólar, no precisamente voy a vender euro con el yen. Cosa contraria que decía el neozelandés con el dólar, con el australiano dólar. Estos son casi idénticos. Casi a la hora de compras uno, compras el otro. Pero en este caso no. En este caso, los precios de entrada van a ser totalmente diferentes. De hecho, el euro con el yen ya está dentro de lo que es un nivel, o sea, un buen nivel. Lo mismo, ese nivel fue generado a través del gráfico diario, en apoyo del gráfico diario. Uy, aquí está. No creo que fue esta del semanal. Ya, bueno. Realmente es el diario, pero se ve un poco más claro en lo que es el semanal. Ya está en buen nivel, de hecho tiene buena confluencia, así que a largo plazo están tanto similar. Si este baja, el otro sube, entonces la correlación a largo plazo está ahí, se está dando la correlación a largo plazo. Pero a corto plazo, como ven, es diferente. Ese técnicamente ya está en el nivel apoyado que se generó en una TF mayor. En el otro, está ligeramente más abajo. O sea, hay que esperar un rato más. En este, prácticamente dentro del nivel que se esperaría aquí. Alguien muy conservador. Yo me considero un poco pues, conservador. Yo elijo esperar lo que es un esquema de validación. ¿Por qué yo espero esquemas de validación en zonas macro? Hay un principio que yo llamo la regla de fractalidad, que básicamente es la manera como operar, llamémosle contratendenciales, porque obviamente que el precio está subiendo, ¿sí? Y vender de manera inmediata es algo contratendencial. ¿Y cómo le sumamos probabilidades a esos movimientos contratendenciales? Pues fácil, esperar confirmaciones extra. ¿Y a qué le llamamos confirmaciones extra? A esquemas y velas de confirmación. En este caso, el precio en las próximas horas posiblemente pueda bajar, ¿sí? ¿Y cuál sería el precio de entrada? Yo preferiblemente lo voy a esperar cuando esté regresando y en algún punto de aquí, ya sea nuevamente en el nivel, ya sea ligeramente más abajo o ya sea ligeramente más arriba, esperar alguna vela de confirmación, alguna envolvente, alguna Twister Tap o alguna pin bar. Eso es lo que normalmente yo espero. ¿Por qué? Porque el movimiento es contra tendencia. La manera en la que yo le sumo probabilidad es esperando eso. Uy, se corrió esta cosa. Ya. Entonces ya vimos 4 instrumentos que se me hacen bastante interesantes. Otros, llamémosles tanto secundarios, por decirlo de algún modo. Tenemos al euro con el yen. Este euro con el yen está llegando nuevamente al máximo histórico, parece. Sí, ya está. Sí, está llegando nuevamente al máximo histórico. Sí, ese es el máximo histórico que ha tenido ya tiene varios años que está en este nivel. O sea, hace varios años que no tocaba este nivel. Creo que es el 2015, bueno, ahí estamos, 2015, 2016. Y obviamente no ha logrado superar lo que es este nivel, o sea, no lo ha logrado superar. Y fíjense, hasta el 2009, ¿ok? Está en lo que consideramos un máximo histórico, o sea, a larguísimo plazo es un máximo histórico, o sea, que es un nivel
pues que tiene muchísima importancia, muchísima validez y como ven está bastante cerca en lo que es el H4. Ya ven, el euro con el... A ver, un segundito. Ya, ahí está. Ahí está. Sí, sí ya tenía rato igual que lo venía analizando. Ya había visto los movimientos, ya lo habíamos predecido. Movimiento, 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 ya estaba casi predecido desde hace varias semanas. Bien, vamos a revisar el último que tengo aquí, que es el canadiense con el franco. En este caso, la estructura es bastante simple, bastante, pues no sé, bastante sencilla de entender, diría yo. Tenemos un movimiento, una contracción, una expansión y una contracción. Y como el precio está contrayendo y todavía tiene probabilidades de continuar con el ciclo bajista, pues simplemente buscamos algún precio de entrada utilizando herramientas. En este caso, la herramienta que utilicé fue el Fibonacci más nivel horizontal y se generó dicho nivel, que está ligeramente por arriba de la referencial, como me gusta por lo general buscar mis precios de entrada. Listo. Bueno, esos son los 6 instrumentos que se me hacen bastante interesantes para esta semana. Ok, voy a ver qué dice. Dice Osmar que si puedo revisar el dólar con el franco. Bien, ese igual le estuve dando seguimiento durante la semana pasada, pero esta semana no se me hace, pues digamos que interesante, ¿no? ¿Por qué no se me hace interesante? Por una simple razón, porque yo veo que está contrayendo. A ver, ¿dónde está este instrumento? Dólar con el franco. Aquí está. No se me hace interesante por una simple razón, porque fíjense de la estructura es bastante clara, bastante sencilla. Lo dejé de operar desde la última bajadota que hizo acá tremenda, aquí por supuesto que estaba dentro del mercado, aunque no aproveché todo el movimiento, sí aproveché gran parte del movimiento y bastantes ratios, creo que me llevé como 4-1 más o menos en términos de ratios, así que pues ya lo aproveché, lo que tenía que aprovechar y fíjense que ¿cuál es la estructura que está teniendo ahora? Pues movimiento, tenemos este movimiento, eh, es un ciclo bajista que es evidente. ¿Cuál es el próximo movimiento probable? Ya hizo, después de una expansión que sigue una contracción. Entonces, en los próximos días, ¿qué es lo que puede hacer dicho instrumento? Puede hacer una contracción y eso es definitivamente un movimiento totalmente contratendencial. De hecho, este nivel es un nivel pues, básicamente de contracción. Esa es la estructura que está manteniendo, ¿no? Es algo probable que pueda hacer. Y pues por eso no lo tengo, digamos que dentro de mi margen, o sea, instrumentos operables, porque es básicamente eso. Y si se dan cuenta, está ya técnicamente ruidoso, ya bajó la velocidad, ha hecho velas grandes, tanto arriba como abajo, y pues básicamente está estático, ¿no? Si lo analizamos en diario, vamos a ver cómo están las velas aquí abajito, que a lo mejor están pequeñitas, con mecha fuerte abajo, mecha fuerte arriba. Sí, entonces es un comportamiento típico de contracción y por lo cual no le presto pues demasiada atención. ¿Ya? Listo. Ya esa es mi opinión del dólar con el franco. Y es una opinión más personal. En el H1 vamos a ver si se puede hacer uso de... Bueno, el H1 tampoco tiene una estructura alcista, o sea, no tiene todavía lo que es una contracción. Si se dan cuenta, está oscilando en un rango de precio. ¿Cuál es el rango de precio en el que está oscilando en el H1? Aquí se ve perfectamente que está haciendo una especie de rango donde tiene una límite inferior, límite superior, límite inferior. Posiblemente pueda buscar lo que es un límite superior, pero a mediano y largo plazo es probable que vaya a tender a continuar bajando. Listo. Bien. Entonces, esos son los instrumentos que yo estoy viendo, que yo tengo, a los cuales obviamente yo le voy a dar seguimiento porque son los que me van a dar el beneficio de la semana. Listo. Pues voy a dejarlo hasta aquí. Espero les haya de utilidad, sobre todo, entiendan un poco más mi visión de mercado, cómo analizar el mercado, etcétera. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos veríamos la próxima semana, pues básicamente a la misma hora. Y que tenga una excelente noche. Y este video lo voy a pasar en el YouTube. Ahora sí, me despido y que tenga una excelente noche.